Y bienvenidos a tu programa en línea con Gilberto Ángeles. Y la tarde de hoy, como siempre, tenemos un gran invitado, ahorita lo presento, pero antes de eso quiero comentarles que el tema del programa es Programa General de Reordenamiento Territorial. Y un especialista en esto es el licenciado Jesús Esteves. Bienvenido, Jesús, a En línea con Gilberto Ángeles. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias también por la oportunidad de tocar este tema tan importante para todos nosotros en la Ciudad de México. Pues para mí es un privilegio tenerte aquí, tú eres mi amigo, casi mi hermano, Gracias, sí. y tenemos mucho tiempo de conocernos. Estos temas son muy importantes, primordiales, sobre todo en la Ciudad de México. Hay mucho problema todavía en cuanto a la cuestión de cómo están los predios organizados. Hay quienes tienen escrituras de 1800 y no están siendo respetadas por las autoridades, por ejemplo, en Iztapalapa o en GAM o en Azcapotzalco. Y este programa general de reordenamiento urbano que implica esto, implica la cuestión de el agua y la cuestión también de las zonas de reserva ecológica que tampoco están siendo respetadas por algunas autoridades. Sí, pero principalmente esto también tiene que ver con una cuestión también de ignorancia. Cuando tú no tienes conocimiento de la problemática, pues obviamente tienes pues un mínimo posibilidad de poder atender y resolver el asunto, ¿no? Pero desgraciadamente también en esa parte de la ignorancia tiene que ver con una cuestión también de desinterés. Y en mucho, y digo, sin estarle echando la culpa, ahora es muy normal polarizar estas cuestiones. Y en este tema yo sí conmino a toda la gente que lo hagamos y que lo retomemos como un factor común sumamente importante. Esto no es una cuestión de colores, no es una cuestión de malos gobiernos, que sí los ha habido, ¿no? O sí los hay en un momento dado. Pero yo lo quiero tocar muy respetuosamente en ese sentido, porque si no todos le echamos la culpa al gobierno y no todos la culpa de ellos. Nosotros somos partícipes de la gran problemática que tenemos en la Ciudad de México. No tenemos cultura, de entrada no tenemos cultura en cuanto al respeto que le tenemos que tener al agua. ¿Por qué pasa, Gil? Porque nosotros los citadinos no conceptualizamos de que nada más al abrir la llave ya tenemos agua y no estamos identificando con precisión qué tiene que pasar para que yo abra la llave y tener agua, ¿no? Y nos quejamos cuando ya no hay agua. Cuando el gobierno en un momento dado asumimos que el gobierno es el malo porque nos corta el suministro o porque estén dando mantenimiento o porque verdaderamente aguas, ya hay una crisis de agua. Hace poco se manejó por parte del jefe de gobierno actual que iba a haber un cierre y una bola de cuestiones y obviamente genera molestias, ¿no? Pero les Así tengo es. una noticia, o sea, en Iztapalapa y en gran parte de la zona de Tláhuac, principalmente en Iztapalapa, normalmente hay tandeo, o sea, hay deficiencias, ojo, en la distribución del servicio de agua. Pero también es otro problema que también yo conmino a que lo veamos así. El agua no es un servicio, el agua es un recurso natural que tenemos que respetar. Si esta ciudad, hay que entendernos nosotros como defeños o como Capitalinos, diría yo, ¿no? capitalinos Yo siempre digo capitalinos. y en otras partes de la República nos dicen más feo, pero bueno, yo creo que en algunas partes lo tenemos bien ganado, ¿no? Pero al fin de cuentas, nosotros somos la segunda ciudad más importante del mundo en muchos rubros. En la Ciudad de México tenemos una parte patrimonial que yo creo que mucha gente no la respeta y no la entiende y no la valora. Pero así como tenemos zonas patrimoniales, tenemos una zona que es vital, vital para nosotros como citadinos. Se llama suelo de conservación. En todo lo que es la parte de los límites administrativos de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, el 60% de su superficie es suelo de conservación y el otro 40% es suelo urbano. Y perdón, nada más para hacer la referencia. Y nosotros los citadinos, o la gran mayoría de los citadinos, creemos que la Ciudad de México acaba hasta donde acaba la última casa. Y no, estamos hablando prácticamente hacia la zona de Morelos, ¿no? Zonas de bosques
que tenemos que asumir que son nuestras, porque gracias a esas superficies nosotros tenemos la condensación del agua por el bosque, la infiltración a los acuíferos, y luego entonces, con todo este sistema de pozos que tenemos dentro de la Ciudad de México, es donde extraemos un porcentual muy importante para el servicio de agua. Gran parte viene del Cutzamala. Y el 2% viene de un río vivo. Vivo en el sentido que todavía hay agua. Estamos hablando de Magdalena Contreras. Entonces, esa es la forma en cómo la Ciudad de México obtiene ese vital líquido. Y yo te pregunto, tal vez para bañarte, ¿no? Pero si no tuvieras para tomar, ve lo que pasó en Guerrero. Está pasando ahorita en Guerrero. Y normalmente a nosotros que manejamos ese tipo de temas, Gil, la gente que manejamos cuestiones de ecología y ambientales y todo ese tipo de cuestiones, nos tachan de fatalistas. Pero esta es la verdad. Y como dice por ahí la película, el futuro nos puede alcanzar por culpa nuestra, por culpa de también gobiernos que no han aplicado una política pública adecuada al respeto y conservación de ese suelo de conservación. No le invierten. Y ahí ese es un grave problema. Ahora con el Programa General de Ordenamiento Territorial, que fue elaborado por el Instituto de Planeación, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, ojo, te digo, pues yo caí en crisis desde el punto de vista profesional y existencial, porque se pierde, el jefe de gobierno dijo que se va a cancelar, y curiosamente maneja un tema que es lo del mobiliario, ¿no? Esta situación que surgió en la alcaldía de Benito Juárez. Pero yo les tengo noticias. Los malos manejos desde el punto de vista inmobiliario existen en todas las alcaldías. Que eso se tomó desde el punto de vista político, ¿no? El cartel inmobiliario, ¿no? Pues ese tema existe en toda la ciudad, aguas. Pero al fin de cuentas, cuando yo te comento de que estamos hablando de que estamos viviendo en la segunda ciudad más importante del mundo y que además el sector inmobiliario son cosas que tenemos que ir valorando para que tengamos una realidad, no lo que nos dicen, no lo que politizan por una cuestión de pegarle al azul o al morado, no. Veámonos como ciudadanos responsables de lo que pase en nuestra ciudad, de lo que pase a un futuro próximo, para nosotros y para nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que valorar, independientemente de los colores. El cartel inmobiliario surge por la gente que quiere plusvalizar y ganar en los desarrollos a costa de los demás, que no compensa. Ahí está el cartel inmobiliario real, pero se da en toda la ciudad. Así es. No importa que un desarrollador se haga multimillonario, ojalá lo hagan, compensando y devolviéndole gran parte de la infraestructura que requiere esta Ciudad de México, desde el punto de vista de movilidad, es decir, la parte de transporte, la parte de mejoramiento de la estructura vial, etcétera, pero principalmente en cuestiones ecológico-ambientales. Pues tendría que ser una cuestión inmobiliaria sustentable, ¿no? En donde se recicle el agua, no se dañen los mantos acuíferos, Y es se posible. permita que haya áreas verdes importantes dentro de estas unidades habitacionales, aunque sean de lujo. Y te quería comentar, y espero que no suene mala onda lo que voy a decir, pero pues ahorita el jefe de gobierno no le puede echar la culpa a las administraciones anteriores porque son sus jefes. Es Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, que fueron jefes de gobierno, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum. Entonces, si existe este cártel inmobiliario, no es culpa del rojo o del azul. Pues ellos siguen gobernando hace muchos años, ¿no? Cuando las reglas no están claras, a ver, hay que hacer este análisis, primero que nada. Quería llegar a que el sector inmobiliario es uno de los sectores que genera más recursos para el Producto Interno Bruto. Es un sector al que tenemos que impulsar. No caigamos con la idea de que tener 3 zapatos nuevos es malo. No. Qué bueno que tengan carro y de último modelo, pero no a costa de la vida
de los demás. Ahí es cuando está mal. El sector inmobiliario de la Ciudad de México lo tenemos que impulsar, pero lo tenemos que impulsar para que haga bien las cosas. Y ojo, ahorita ya hay una deuda generada por una falta de planeación real en la Ciudad de México. Si nosotros le decimos si puedes desarrollar, porque al fin de cuentas esto es dinero, eso es generación de empleo, Ujú. Sí, claro. derrama económica en muchos sentidos. Entonces, sí es conveniente que haya desarrollos en la Ciudad de México. Porque además se satisface una necesidad Claro. primordial de El millones de desdoblamiento familias de las familias, claro. que quieren una Acercar vivienda, habitación claro. donde vivir, una casa habitación donde vivir. Claro. Entonces, tienes que darle la oportunidad de ese desdoblamiento de la población nueva, los jóvenes, que tengan una posibilidad de acercarse a una vivienda digna con un buen costo. No apostemos a la renta, no, apostemos a que la población tenga su vivienda, que es un patrimonio muy importante. Eso es mejorar la calidad de vida de la población. Pero a esos desarrolladores, a los grandes desarrolladores, ¿no? Sea para centros comerciales o para complejos de vivienda, ya les tienes que aplicar no un impuesto, sino tienes que hacerlos que ellos aseguren, porque existen las tecnologías, Gil, créanme lo que existen las tecnologías, en donde un desarrollo puede ser 70% autosustentable, pero se lo tienes que exigir. Existe la ley para el manejo de agua, existe la ley de aguas de la Ciudad de México, existe la ley de desarrollo urbano. A ver, no es la deficiencia del marco jurídico normativo, no. El problema es que no se aplica. El problema es que no se O exige. si doy una lana por Las me- debajo del agua, me Esa puede brinco ser. esta ley y la otra ley y la otra ley y construyo una unidad habitacional que Me está ahorro. fuera de todas las normas, ¿no? Así es. Pero nosotros Pero como que me ciudadanos, palomearon porque pues allí hubo... nosotros como ciudadanos, ese es el cartel que te digo que existe. Y ojo, a mí me consta porque yo fui director de una área de esas. Yo tuve el honor de autorizar el segundo piso como funcionario, Torre Mayor, varios desarrollos que se les pidieron medidas de mitigación a través del estudio de impacto urbano. El problema es que después yo había hecho el análisis, ¿no? De cuando yo dejé el cargo en el 2006, ¿no? Y las medidas de mitigación que se les pidieron a través del estudio de impacto urbano no se desarrollaron. Y ya están vendidas y funcionando las unidades y los centros comerciales. Ahí está el problema. Y quiero caer en este otro tema. Quiero desmitificar esta cuestión de que es malo mejorar desde el punto de vista económico. No, no. Pero no a costa de los demás. Ese es un punto. Dos, tenemos que impulsar el desarrollo inmobiliario, pero adecuado, equilibrado. No podemos decir que ya no pueden hacer desarrollos. No. Tienen que hacer desarrollos, pero cumpliendo con las medidas de mitigación y cumpliendo con una serie de tecnologías de autosustentabilidad. Y ahí va el otro punto. Tú como gobierno tienes que ser responsable, eres responsable de la aplicación de nuestro dinero, porque no es su dinero, Así es. es nuestro dinero. Si tú sabes lo que está pasando en cuanto a la carencia de agua y no le inviertes a suelo de conservación, a ese 60% donde están los bosques, donde están las zonas agroforestales, a esas zonas que tienen propietarios, son ejidos y comunidades y pequeñas propiedades y algunas propiedad privada. Pero la mayoría es ejido y comunidad. Entonces, cuando estás hablando de ese territorio, tenemos que asumirlo como nuestro porque dependemos, nuestro futuro dependemos de ese Pues territorio. la calidad del aire, el agua, como dices, ¿no? Pero es de alguien en cuanto a propiedad. Y como gobierno no le inviertes. La propuesta que yo hice en su momento, primero era definir y darle ese respeto a los pueblos originarios, que todavía no está ni siquiera listado, no se ponen ni siquiera de acuerdo en cuál sí es pueblo original y cuál no. Cuando nosotros yo apoyo a los pueblos de la Nahua, que esa es una organización que vela por el bienestar de los pueblos originarios, ¿no? Todos los poblados rurales, como también se les llama, ¿no? Y en este programa o en el futuro programa general de ordenamiento territorial, tienes que hacer la definición por respeto a ellos, por respeto a ese territorio que es de ellos. Primer asunto, que el anterior que se quitó o que se dejó sin llevarlo a autorización a la Asamblea, no lo venía.
No me voy a detener en lo que no tenía el otro, sino en lo que debemos de hacer como ciudadanos y como gobierno. Tenemos que decretar suelo de conservación como área natural protegida de recursos hídricos, sin expropiación, aclaro, pero a través de ese decreto como área natural protegida, definirle dinero constante y sonante para que se haga infraestructura, obviamente, con respeto a los verdaderos propietarios de ese suelo, que son ejidos y comunidades, y ahí les das un apoyo a ellos, donde mejora su capacidad económica, para que ellos protejan su bosque, nuestro bosque. Claro. Y gracias a eso, entonces nosotros vamos a garantizar que los acuíferos, nuestros acuíferos que están aquí abajito, ¿no? En la ciudad, en toda la Ciudad de Se México. llenen. Y entonces ahora sí nosotros, esta ciudad va a tener viabilidad en todos sentidos. ¿De qué te sirve a ti, desarrollador, ¿no? Tener un inmueble que vale 350 millones de dólares? Que los existen, ¿eh? Yo En sé. Santa Fe. Polanco, ¿no? Cuando después no lo vas a Interlomas. poder vender. Va a haber un momento, y se los digo, por eso nos dicen que somos fatalistas, va a llegar un momento en que esta ciudad va a expulsar población. Si no es que ya. Yo no tengo los datos, no los tengo, no porque no los pueda obtener, sino porque yo honestamente ahorita ya le dudo a los datos que nos dan. O nos la falsean, y lo digo a cualquiera que no me crea, se los puedo poner clarísimo. Siempre, Nos falsean datos. es lo que te decía, siempre pasa, las cifras oficiales son unas y las reales, lo verdadero, son otras que no tienen nada que ver con que te digan que hay 60,000 muertos en un país donde hay más de 180,000 muertes en menos de 5 años, ¿no? Eso es Mira, como un ejemplo, pero bueno, lo que dices es muy cierto y quería preguntarte, ¿qué alcaldías son las que, para identificarlas, para que el público las claro, identifique? Tú y yo las conocemos, pero ¿cuáles son claro. las que están teniendo la mayor parte de este suelo de conservación? ¿Qué alcaldías son para tenerlas muy claras, ¿no? El suelo de conservación está conformado por la alcaldía, me voy a ir de poniente hacia el sur y hacia el oriente. Estamos hablando de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac e Iztapalapa, y una pequeña parte de Gustavo Madero, que es la Sierra de Guadalupe. La parte de que Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, principalmente son donde existen las barrancas. Ese es un comportamiento hídrico, ¿no?, de escurrimientos superficiales. Claro, sí. Pero donde infiltra, donde más infiltra, ahí obviamente están los bosques donde se hace la condensación y toda esta cuestión ecológica, ¿no? Para que llueva y se infiltre. Sí. Donde más infiltra es en la parte de Tlalpan y Xochimilco, y una parte importante de Milpalta, ¿sí? Sierra de Santa Catarina, que está entre Iztapalapa y Tláhuac, también es una zona muy importante de infiltración. Sí. Entonces, se tienen los estudios, tenemos los mejores científicos, tenemos a la UNAM, tenemos al Politécnico. No podemos tener el pretexto, no necesitamos a ninguno que venga del extranjero. Aquí ya tenemos a los expertos. Y el dinero que se le ponga como gobierno a ese suelo de conservación va a ser nada para la importancia que tiene ese suelo de conservación para todos nosotros, para nuestros hijos. Nuestros Y ojo, nietos también. para porque- nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Tenemos que verlo así. Si no le damos importancia a ese suelo de conservación, decretándolo como área natural protegida, ¿por qué el decreto? ¿Por qué la necesidad del decreto? Para que se conceptualice desde el punto de vista jurídico también el respeto a ese suelo de conservación. El Programa General de Ordenamiento que querían proponer proponía la revisión a la veda. Imagínate si permites la explotación maderable, pues le estás dando en la torre a la viabilidad a que lo- estoy comentando ahorita con respecto al agua. Antes de que termine el programa, quiero mandar un mensaje a mis vecinos, a mis queridos vecinos de la Ciudad de México y de Álvaro Obregón, que es donde yo estoy, que últimamente nos ha azotado esto de los microsismos, que alguien que le sabe me corrigió, que fue un topo, don Polo, que por cierto le mando un fuerte abrazo, a alguien que le agradezco que me enseñe.
Él fue topo. Y me dijo, Jesús, no son microsismos, que no nos disminuyan el criterio, son microterremotos. Y nosotros hicimos el análisis en donde la parte donde está periférico, que es el límite de San Pedro de los Pinos, entre Benito Juárez y Álvaro Obregón, exactamente ahí confluye en dos zonas. La zona 3, definida por el Reglamento de Construcciones, que es la de baja compresibilidad, y la zona 2, que es de media compresibilidad. Ahí es donde se están dando los epicentros de los microterremotos, como me corrigió el topo Don Polo. ¿Me explico? ¿Por qué se están dando esos microsismos ahora? Una de las muy posibles causas para que se esté moviendo la capa terrestre es por el desecamiento de los mantos freáticos. Entonces, hasta en eso, nosotros mismos, por esa falta de políticas públicas, por eso no cuidar el agua, por eso cuando vamos al bosque tiramos basura o hasta incendiamos, por culpa de que no tenemos cultura de un territorio que tenemos que proteger. Y yo creo que eso es muy importante. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de platicar y externar este tipo de cuestiones. Yo voy a buscar muchos foros. He querido estar en la Asamblea, en el Senado, no por una cuestión personal. Hay mucha gente que sabe más que yo. Denle la oportunidad, escuchen ese tipo de gente pensante limpia, sin colores. Exacto, sí. Sin intereses. Y aparte expertos en el tema, ¿no? Y lo que dices es muy importante porque nosotros como ciudadanos no tenemos esa conciencia de lo que está pasando con nuestro micro medio ambiente en la Ciudad de México. Si los mantos acuíferos, los mantos freáticos de los que habla Jesús, no los seguimos alimentando de esta agua que cae con las lluvias y que viene de las barrancas y de los cerros, para que se siga llenando nuevamente y seguimos extrayendo el agua, estamos acabando con nuestra forma de vida y como sea, no vamos a tener agua, no vamos a tener un aire limpio porque no va a haber árboles ni bosques que nos limpien el ambiente y pues nos vamos a morir, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Digo, suena como muy trágico, pero en pocas palabras es la realidad. Esa es una realidad que tenemos que ya asumir como ciudadanos de este hermoso Valle de México. De este hermoso Valle de México. Tenemos que asumirnos que sí existe un problema, sí es verdad, pero también tenemos la solución. Y el gobierno también tiene la solución de aplicar nuestro dinero en políticas públicas ecológico-ambientales de forma adecuada. Respetemos suelo de conservación. Esa es la vida y el futuro de esta Ciudad de México. Jesús, pues te agradezco muchísimo el que hayas venido al programa en línea con Filiberto Ángeles a hablar de este tema de reordenamiento urbano y territorial y de lo que está pasando con nuestros acuíferos, de lo que está pasando con esta escasez de agua, que ya tuvimos el ejemplo en Nuevo León, en Monterrey. Llegaron al día cero en el que se quedaron con cero agua, no había agua ni para tomar. Y se estaban peleando por estos garrafones de 19 litros para poderlos llevar a casa. Entonces, tomamos ese ejemplo. Y bueno, pues un placer, un honor tenerte aquí. Como siempre te digo, eres inspiración para mí. Como muchos de los que han venido aquí, gracias, porque yo aprendo mucho de todos los temas que ustedes traen tan interesantes, de esta cuestión de ser tan expertos en algunos temas que yo a lo mejor medio conozco. Y bueno, pues les agradecemos también al público que nos haya escuchado. Les deseamos un feliz año nuevo. Nos vemos ahora sí que para el próximo año 2024, el próximo miércoles. Y gracias por venir. Feliz año también para ti. Un mensajito de año nuevo para el público. No, pues muchas gracias también por escucharnos. Y este tipo de cuestiones hay que replicarlas para que el mayor parte de la población esté enterado y que nos ayuden a resolver los problemas. Entre todos lo podemos hacer. Gracias, feliz año. Nos vemos el próximo año 2024. Buena tarde.